Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. El retrato maldito. En una oscura y polvorienta ciudad, un grupo de amigos decidió explorar una antigua mansión que había estado abandonada durante décadas. La leyenda decía que la casa estaba maldita, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde los ecos de risas y llantos de aquellos que habían vivido allí aún resonaban en las paredes. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Al entrar, el aire se volvió frío y denso, como si la casa misma respirara. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y el suelo crujía bajo sus pies. Un retrato desgastado de una mujer con una mirada penetrante colgaba en la pared del vestíbulo, y cada uno de ellos sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirarlo. Nadie sabía quién era, pero todos sintieron que algo no estaba bien. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de las sombras. «Váyanse», decían, pero sus voces eran apenas un murmullo, como si la casa intentara advertirles. Ignoraron las advertencias y se adentraron más en la mansión, convencidos de que solo eran leyendas urbanas. En una de las habitaciones, encontraron un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de garabatos y relatos de terror sobre la vida de la mujer del retrato, quien había sido una curandera, pero también una víctima de la traición y la venganza. A medida que leían, la atmósfera se volvió más pesada. Las luces comenzaron a parpadear y un frío helado llenó el aire. Uno de ellos, Javier, sintió una presencia detrás de él. Al volverse, vio una sombra oscura que se desvanecía en el pasillo. ¿Vieron eso?, preguntó, su voz temblando. Los demás rieron nerviosamente, tratando de restarle importancia, pero el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Decidieron separarse para explorar más rápido, pero a medida que cada uno se alejaba, el silencio se volvió ensordecedor. Laura, una de las chicas del grupo, entró en una habitación donde encontró un espejo antiguo. Al mirarse, no solo vio su reflejo, sino también la figura de la mujer del retrato detrás de ella, sonriendo de manera siniestra. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza y, en ese instante, comprendió que estaban atrapados en la casa. Mientras tanto, los demás comenzaron a experimentar cosas extrañas. Ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y una sensación abrumadora de ser observados. Un grito desgarrador resonó en la casa. Era Ana, quien había encontrado una habitación llena de muñecas antiguas, cada una con una expresión de terror en sus rostros. Una de ellas, con un vestido rojo, parecía mirarla fijamente. Ana, aterrorizada, retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe tras ella. Los amigos, al escuchar el grito, se reunieron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La casa parecía cobrar vida, las paredes se cerraban a su alrededor y los susurros se intensificaban. «No pueden irse, son parte de ella ahora», resonaban en sus mentes. Desesperados, intentaron encontrar una salida, pero cada vez que creían encontrar una puerta, ésta se desvanecía ante sus ojos. La atmósfera se tornó opresiva y el miedo se transformó en pánico. En ese momento, Javier recordó algo del diario: la única forma de romper la maldición es enfrentar el pasado. Pero, ¿qué significaba eso? Mientras buscaban respuestas, la casa parecía alimentarse de su miedo, y una sombra más oscura comenzó a manifestarse, tomando forma y acercándose lentamente a ellos.
La risa de la mujer resonó en el aire, envolviéndolos en un abrazo helado. Sin poder escapar, comprendieron que la verdadera maldición no era la casa, sino lo que habían traído consigo. El terror se apoderó de ellos mientras la sombra se acercaba, y una pregunta se instaló en sus corazones: ¿podrían enfrentarse a lo que realmente eran, o quedarían atrapados para siempre en la oscuridad de la mansión? Mientras la sombra avanzaba, el aire se volvió aún más denso, como si la casa intentara absorber su miedo. Los amigos, paralizados, se miraron entre sí, buscando alguna señal de esperanza, pero solo encontraron pánico en sus rostros reflejados. Ana, atrapada en la habitación de las muñecas, sintió que una de ellas se movía. La muñeca del vestido rojo sonrió, y un frío helado recorrió su espalda. «¿Por qué no juegas con nosotras?», susurró, mientras las demás muñecas comenzaban a girar sus cabezas hacia ella, sus ojos vacíos brillando con una luz siniestra. Ana gritó, pero su voz se ahogó en el aire pesado de la habitación. Mientras tanto, Javier, Laura y los demás intentaban encontrar a Ana. Al recorrer los pasillos oscuros, escucharon risas infantiles que resonaban en la lejanía. «¿Escuchan eso?», preguntó Laura, su voz temblorosa. «Es solo la casa», respondió Javier, aunque él también sentía que algo no estaba bien. Las risas se intensificaron, llenando el aire con un eco inquietante. Al llegar a la habitación de las muñecas, se encontraron con un espectáculo aterrador. Ana estaba en el suelo, rodeada de muñecas que parecían cobrar vida, sus ojos fijos en ella. «Ana», gritó Laura, pero la puerta se cerró de golpe, atrapándolos fuera. La risa se convirtió en un grito desgarrador, y un viento helado sopló por el pasillo, apagando las luces. Desesperados, intentaron abrir la puerta, pero estaba sellada. De repente, sintieron una presencia detrás de ellos. Una figura oscura se materializó, su forma cambiante parecía absorber la luz. «¿Por qué han venido?», preguntó con una voz profunda y resonante. «No pueden escapar de lo que han traído consigo». El grupo se volvió hacia la sombra, sintiendo que su esencia era un espejo de sus propios miedos. Javier recordó el diario y gritó: «Debemos enfrentarlo. Debemos recordar». Pero antes de que pudiera terminar, la sombra se abalanzó sobre ellos, y el suelo comenzó a temblar. Las paredes de la casa parecían retorcerse, y el retrato de la mujer comenzó a sangrar, el rojo goteando como si el lienzo estuviera vivo. «Ella nunca se irá», susurró la sombra, y las risas se convirtieron en llantos desgarradores. «Ella necesita compañía». Laura, sintiendo que el terror la consumía, recordó una historia que había escuchado: la única forma de liberarse es encontrar el corazón de la casa. Pero, ¿dónde estaba? La sombra se acercaba, y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Mientras tanto, Ana, aún en el suelo, sintió que las muñecas la rodeaban. «Juega con nosotras», repetían, y la muñeca del vestido rojo se acercó, extendiendo una mano. Ana, aterrorizada, comprendió que no solo estaban atrapadas en la casa, sino que también estaban siendo arrastradas hacia su oscuro pasado. Con cada segundo que pasaba, la casa parecía alimentarse de su desesperación. Javier, decidido a salvar a su grupo, gritó: «Debemos recordar quiénes somos. No podemos dejar que esto nos consuma». Pero la sombra se reía, y el eco de su risa resonaba en cada rincón. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y una puerta apareció en el fondo del pasillo, iluminada por un resplandor tenue. «¿Es nuestra salida?», se preguntaron, pero sabían que no podían confiar en la casa. Sin embargo, el tiempo se agotaba, y la sombra se acercaba cada vez más. Con el corazón en la mano, decidieron correr hacia la puerta, pero a medida que se acercaban, el suelo se abrió bajo sus pies, revelando un abismo oscuro.
El grito de Ana resonó en sus mentes, y la muñeca del vestido rojo apareció en la orilla del abismo, sonriendo con una expresión macabra. ¿Quiénes son realmente?, preguntó la sombra, su voz retumbando en sus almas. ¿Pueden enfrentarse a lo que han ocultado en sus corazones? La casa comenzó a temblar con más fuerza, y el eco de sus propios secretos resonó en sus oídos. La oscuridad se apoderaba de ellos, y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿podrían enfrentarse a sus miedos más profundos antes de que fuera demasiado tarde? La tensión en el aire era palpable, y el eco de la pregunta de la sombra resonaba en sus mentes como un mantra. ¿Qué han ocultado en sus corazones? El grupo, sintiendo el peso de sus secretos, se miró entre sí, cada uno con una mezcla de miedo y desesperación. Javier, sintiendo que el tiempo se agotaba, dio un paso adelante. Yo siempre he tenido miedo de no ser suficiente, confesó, su voz temblando. De decepcionar a mis amigos y a mi familia. La sombra se detuvo, como si estuviera considerando sus palabras. Eso es solo el principio, murmuró, y el suelo bajo sus pies pareció vibrar con su voz. Laura, sintiendo que la presión aumentaba, se unió a su amigo. Yo siempre he tenido miedo de perder a las personas que amo. Por eso nunca me he atrevido a acercarme a nadie. La sombra sonrió, una sonrisa siniestra que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Y tú, Ana?, preguntó, su voz suave pero amenazante. Ana, aún atrapada por las muñecas, sintió que su corazón latía con fuerza. Yo siempre he temido ser olvidada, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Me aterra la idea de que nadie se acuerde de mí. Las muñecas comenzaron a reír, un sonido escalofriante que resonaba en la habitación. Nunca serás olvidada, dijeron en coro, siempre serás parte de nosotras. El grupo sintió que la casa se retorcía a su alrededor, como si cada confesión alimentara la oscuridad. ¿Qué hay de ti, Laura?, preguntó la sombra, su voz ahora más grave. ¿Cuál es tu miedo más profundo? Laura tragó saliva, sintiendo que el terror la envolvía. Siempre he temido a la soledad, confesó. La idea de estar sola en el mundo me consume. La sombra se acercó, y el aire se volvió más frío. ¿Ves? Cada uno de ustedes tiene algo que temer. Y esa es la verdadera maldición. Con un gesto, la sombra hizo que las paredes comenzaran a cerrarse, acercándose lentamente a ellos. La casa se alimenta de su miedo. Y mientras más se acerquen a la verdad, más fuerte se volverá. Desesperados, comenzaron a buscar una salida, pero cada puerta a la que se acercaban se desvanecía en la oscuridad. El abismo bajo sus pies parecía llamarlos, y las risas de las muñecas resonaban en sus oídos. No pueden escapar de lo que son, decía la sombra, mientras el eco de sus propios secretos se intensificaba. Javier, sintiendo que la situación se volvía cada vez más desesperante, gritó: debemos unirnos. No podemos dejar que nos consuma. Pero la sombra solo se rió, un sonido que reverberaba en cada rincón de la casa. Unirse en el miedo solo los llevará más profundo en la oscuridad. Ana, atrapada en su propia lucha, sintió que las muñecas la rodeaban, sus manos frías tocando su piel. Juega con nosotras, repetían, mientras la muñeca del vestido rojo se acercaba más. Nunca estará sola. Ana sintió que la locura comenzaba a consumirla, y su mente se llenó de visiones de su vida, momentos de soledad, de desesperación, de ser olvidada. Mientras tanto, la sombra se alimentaba de sus emociones, creciendo más fuerte y más oscura. ¿No ven? La casa es un reflejo de sus miedos. Cada rincón, cada sombra, es una parte de ustedes. Las paredes comenzaron a desmoronarse, revelando imágenes de sus peores recuerdos, traiciones, pérdidas y momentos de profunda tristeza. No podemos permitir que esto nos rompa, gritó Javier, intentando mantener la calma.
Debemos enfrentarlo juntos. Pero la sombra se rió nuevamente, y con un movimiento de su mano, hizo que el suelo comenzara a abrirse más, como un abismo sin fin. ¿Qué pasará cuando no tengan más secretos que ocultar? ¿Qué quedará de ustedes? La atmósfera se volvió más opresiva, y el aire se llenó de un olor a moho y descomposición. Las risas de las muñecas se convirtieron en gritos, y el eco de sus propios miedos resonaba en sus corazones. La casa parecía cobrar vida, y las sombras comenzaron a moverse, tomando formas grotescas. El tiempo se agota, susurró la sombra, acercándose más. ¿Serán capaces de enfrentarse a lo que realmente son antes de que sea demasiado tarde? Con el abismo abriéndose a sus pies y el terror apoderándose de ellos, el grupo comprendió que la verdadera batalla no era solo contra la sombra, sino también contra sus propios demonios. ¿Podrían encontrar la fuerza para enfrentarse a sus miedos más profundos y salir de la casa antes de que se convirtieran en parte de ella para siempre? El abismo se abrió aún más, como si la casa misma estuviera devorando el suelo, y el eco de sus propios gritos resonaba en sus oídos. Las sombras se retorcían a su alrededor, formando figuras que parecían querer atraparlos. El grupo, sintiendo que la desesperación los consumía, se aferró uno al otro, buscando consuelo en medio del caos. «No podemos rendirnos», gritó Javier, su voz resonando con determinación. «Debemos encontrar el corazón de esta casa y enfrentarnos a lo que hemos escondido». Pero las risas de las muñecas se intensificaron, llenando el aire con un sonido perturbador. ¿Y si no hay corazón? ¿Y si solo somos un reflejo de lo que tememos?, preguntó Ana, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de ella. Mientras la sombra se acercaba, su forma se volvía más definida, revelando un rostro distorsionado que parecía una parodia de cada uno de ellos. ¿Ves? No pueden escapar de quienes son. Cada miedo, cada error, está grabado en esta casa. Las paredes comenzaron a temblar, y los retratos en las paredes parecían cobrar vida, sus ojos siguiendo cada movimiento. Laura, sintiendo que la presión aumentaba, recordó las historias que había oído sobre la casa. La leyenda decía que el único modo de liberarse era enfrentar la verdad, murmuró. Quizás debemos contar nuestros secretos más oscuros. Con un nudo en el estómago, comenzó, cuando era pequeña, hice algo terrible. Mientras hablaba, las luces comenzaron a parpadear, y la sombra se detuvo, escuchando atentamente. Fui cruel con una amiga, la traicioné por popularidad. Desde entonces, he vivido con culpa. Al terminar, sintió que una parte de su carga se aligeraba, pero la sombra se acercó más, sus ojos oscuros brillando con malevolencia. ¿Eso es todo? ¿Un simple acto de traición? Hay mucho más en tu corazón, dijo la sombra, riendo. ¿Quién se atreve a seguir? Javier, sintiendo que su valentía se desvanecía, decidió dar un paso al frente. Yo dejé que mi hermano se enfrentara a un peligro que yo debería haber evitado. Nunca me perdonó. Su voz temblaba, y sintió que el aire se volvía más frío. La sombra lo miró, y un destello de satisfacción cruzó su rostro. Sigue, instó, mientras las sombras a su alrededor se retorcían con anticipación. Ana, sintiendo que el tiempo se agotaba, finalmente habló. Siempre he tenido miedo de ser abandonada. Cuando mis padres se separaron, pensé que era mi culpa. Desde entonces, he construido muros para protegerme, pero solo me he aislado más. Su confesión resonó en la habitación, y las muñecas comenzaron a llorar, sus lágrimas de porcelana cayendo al suelo. Suficiente, gritó la sombra, y la casa tembló con su furia. ¿Creen que sus confesiones lo salvarán? La verdadera oscuridad no se encuentra en sus secretos, sino en su incapacidad para aceptar lo que son. Con un movimiento de su mano, las sombras se lanzaron hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo helado.
Javier y Laura se aferraron el uno al otro, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a consumirlos. Debemos recordar quiénes somos, dijo Javier, su voz apenas un susurro. No podemos dejar que esto nos defina. Pero la sombra se rió, un sonido que resonó como un trueno. ¿Quiénes son realmente? ¿Qué queda de ustedes cuando sus miedos son despojados? Las paredes comenzaron a cerrarse, y el abismo se hizo más profundo. Las risas de las muñecas se convirtieron en gritos desgarradores, y la casa parecía alimentarse de su terror. No hay salida, dijo la sombra, acercándose más. Solo hay una verdad, están atrapados aquí, para siempre. En ese momento, una luz brillante apareció en el fondo del pasillo, deslumbrante y cálida. Miren, gritó Laura, señalando la luz. Puede ser nuestra salvación. Pero a medida que se acercaban, la sombra se interpuso en su camino, su forma oscura bloqueando la luz. No pueden escapar tan fácilmente, susurró, y el aire se volvió más pesado. ¿Qué hay detrás de esa luz?, preguntó Ana, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Es una salida o una trampa? La sombra sonrió, su rostro distorsionado reflejando sus peores temores. Descúbranlo. Pero recuerden, la verdad siempre tiene un precio. Con el abismo a sus pies y la sombra acechando, el grupo se enfrentó a la decisión más aterradora de sus vidas. ¿Se atreverían a cruzar hacia la luz, arriesgando todo lo que conocían, o se quedarían y enfrentarían la oscuridad que los había consumido? La tensión era insoportable, y el tiempo se desvanecía mientras la casa se preparaba para reclamar sus almas. La luz brillante parecía pulsar, como si tuviera vida propia, y a medida que el grupo se acercaba, sentían que el aire se cargaba de electricidad. La sombra, furiosa, se retorció, su forma oscura expandiéndose para bloquear el camino. No permitiré que escapen, susurró, su voz un eco de 1000 pesadillas. No podemos quedarnos aquí, gritó Javier, con el corazón palpitante. Debemos arriesgarnos. Laura asintió, sintiendo que la luz representaba una oportunidad, pero también un peligro desconocido. ¿Y si es una trampa?, preguntó, su voz temblando. ¿Y si nos lleva a algo peor? Es un riesgo que debemos tomar, dijo Ana, sintiendo que su valentía comenzaba a florecer. No podemos permitir que el miedo nos controle. La sombra, al escuchar sus palabras, se lanzó hacia ellos, sus manos alargándose como tentáculos oscuros. ¿De verdad creen que tienen el poder de decidir? Con un grito, el grupo se lanzó hacia la luz, sintiendo cómo la sombra intentaba atraparlos. El aire se volvió más frío, y un viento helado sopló a través del pasillo, como si la casa intentara detenerlos. Pero la luz era cálida y acogedora, atrayéndolos con una fuerza irresistible. Al cruzar el umbral, se encontraron en una habitación completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos, reflejando sus rostros llenos de terror. Sin embargo, en cada espejo había algo más, escenas de sus vidas, momentos de dolor y alegría, pero también visiones de lo que podrían haber sido. Esto es un reflejo de nuestros miedos, murmuró Laura, mientras se acercaba a un espejo que mostraba una versión de ella misma, sola y desolada. ¿Qué significa esto?, preguntó, sintiendo que el terror la envolvía nuevamente. La sombra apareció en el espejo, su risa resonando en la habitación. ¿Ven? No pueden escapar de quienes son. Ana, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, se giró hacia Javier. Debemos encontrar la forma de romper estos espejos, dijo, su voz llena de determinación. Si enfrentamos lo que vemos, tal vez podamos liberarnos. Pero la sombra se rió, y los espejos comenzaron a distorsionarse, mostrando versiones aún más aterradoras de ellos mismos. Cada uno de ustedes está atado a su propio reflejo, dijo la sombra, acercándose más. ¿Qué pasaría si todo lo que ven es verdad?
¿Y si no hay esperanza de redención? Las imágenes comenzaron a cobrar vida, y los ecos de sus propios gritos resonaban en la habitación. Javier, sintiendo que la presión aumentaba, se acercó a un espejo que mostraba su peor miedo, su hermano, mirándolo con decepción. «No puedo dejar que esto me consuma», gritó, y con todas sus fuerzas, golpeó el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y una onda de energía recorrió la habitación. La sombra gritó de furia, y el suelo comenzó a temblar. ¿No pueden destruir lo que son? La habitación se oscureció, y las risas de las muñecas resonaron en la distancia. ¿Qué pasará cuando enfrenten la verdad detrás de cada fragmento? Laura y Ana, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidieron seguir el ejemplo de Javier. Se acercaron a sus propios espejos, enfrentando las versiones distorsionadas de sí mismas. «No soy solo mis miedos», dijo Laura, y golpeó su espejo con fuerza. El cristal estalló, y una luz brillante emergió de los fragmentos. Ana hizo lo mismo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No dejaré que el pasado me defina», gritó, rompiendo su espejo. La luz se intensificó, y la sombra comenzó a desvanecerse, susurros de desesperación llenando el aire. «No pueden escapar de mí». Con cada espejo que rompían, la casa parecía retumbar, y las sombras se desvanecían lentamente. Pero la sombra principal, furiosa, se lanzó hacia ellos, su forma distorsionada intentando absorber la luz. «No pueden escapar. Son parte de mí». Con cada golpe, el grupo se sentía más fuerte, más unido. «Estamos juntos en esto», gritó Javier, mientras la luz brillaba con más intensidad. Pero la sombra no se rendía. ¿Qué pasará cuando se enfrenten a la verdad más oscura? La habitación comenzó a desmoronarse, y el suelo se abrió nuevamente, revelando el abismo. «Es ahora o nunca», gritó Laura, mientras la luz se expandía, empujando a la sombra hacia atrás. «Debemos saltar hacia la luz». Con un último esfuerzo, se lanzaron hacia la luz brillante, sintiendo cómo la sombra intentaba atraparlos. «No me dejen», gritó, pero su voz se desvaneció mientras el grupo cruzaba el umbral. Al abrir los ojos, se encontraron en un lugar desconocido, rodeados de un silencio inquietante. Sin embargo, el terror aún no había terminado. Un susurro helado atravesó el aire. ¿Creen que han escapado? Esto es solo el comienzo. El grupo se encontró en un vasto paisaje desolado, donde la niebla se arremolinaba a sus pies como un manto de sombras. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el eco lejano de sus propios latidos. Miraron a su alrededor, buscando alguna señal de esperanza, pero todo lo que veían era oscuridad. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana, su voz temblando. «Esto no se siente como un lugar seguro». La niebla parecía moverse con vida propia, envolviéndolos en un abrazo frío y húmedo. «No lo sé», respondió Javier, frunciendo el ceño. «Pero tenemos que seguir juntos». De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, haciendo que todos se estremecieran. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, mirando a su alrededor, aterrorizada. «No lo sé, pero debemos tener cuidado», dijo Javier, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Mientras avanzaban, la niebla se espesaba, y sombras indistintas comenzaron a moverse a su alrededor. «¿Ven eso?», murmuró Ana, señalando hacia una figura oscura que se desvanecía entre la bruma. «Parece que hay algo más aquí». La figura se movía rápidamente, como si estuviera jugando con ellos, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. «No podemos quedarnos aquí», gritó Laura, comenzando a correr. Pero a medida que lo hacía, la niebla pareció cerrarse a su alrededor, como si estuviera atrapándola. «Laura, vuelve», exclamó Javier, extendiendo la mano hacia ella. Pero la niebla la envolvió, y su grito se ahogó en la oscuridad. «No».
Ana y Javier se lanzaron hacia la niebla, pero la sombra se había tragado a Laura. «Debemos encontrarla», gritó Ana, sintiendo que la desesperación la consumía. «No podemos dejarla atrás». Sin embargo, la niebla parecía moverse como un organismo vivo, dificultando su avance. Mientras luchaban por salir, un susurro helado atravesó el aire. ¿Creen que pueden salvarla? La oscuridad siempre reclama lo que es suyo. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, resonando en sus mentes como un eco aterrador. «Cállate», gritó Javier, sintiendo que la rabia lo invadía. «No te dejaremos ganar». Pero a medida que hablaba, la niebla comenzó a tomar forma, revelando figuras que se asemejaban a ellos, distorsionadas y retorcidas, como si fueran versiones de ellos mismos atrapadas en un ciclo de sufrimiento. «¿Qué son estas cosas?», preguntó Ana, aterrorizada. «Son tus miedos», respondió una de las sombras, su voz un susurro gélido. «Son lo que has tratado de ocultar». Las sombras comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. «No. No somos eso», gritó Javier, pero las sombras se rieron, un sonido que resonaba en el aire como un canto macabro. «Cada uno de ustedes es un reflejo de su propia oscuridad. ¿Qué pasará cuando enfrenten lo que realmente son?». La niebla se espesó aún más, y el suelo comenzó a temblar. «Laura, ¿dónde estás?», gritó Ana, sintiendo que la desesperación la invadía. De repente, una risa familiar resonó en la distancia, y una figura apareció entre la niebla. Era Laura, pero su rostro estaba distorsionado, su mirada vacía y perdida. «Ayúdenme», gritó, pero su voz sonaba hueca, como si estuviera atrapada en un sueño. «No puedo salir». Javier y Ana se miraron, horrorizados. «No es ella», dijo Javier, su voz temblando. «Es una trampa». Las sombras comenzaron a acercarse más, y la niebla se volvió más densa, como si la casa misma estuviera viva y alimentándose de su miedo. «¿Qué harán ahora? ¿Se atreverán a salvar a su amiga o se dejarán consumir por la oscuridad?», susurró la sombra que los había perseguido. Ana, sintiendo que el tiempo se agotaba, recordó las historias que había oído sobre enfrentar sus miedos. «No podemos rendirnos», dijo, su voz llena de determinación. «Debemos encontrar la forma de liberarla». Pero a medida que hablaba, la niebla comenzó a girar, creando un torbellino oscuro que los rodeaba. «No hay escape», gritó la sombra, y las risas de las figuras distorsionadas resonaron en el aire. «Cada decisión que tomen los llevará más profundo en la oscuridad». La tierra temblaba bajo sus pies, y el abismo parecía abrirse nuevamente, una invitación a la desesperación. «Juntos», exclamó Javier, aferrándose a la mano de Ana. «No podemos dejar que nos dividan». Con un grito de valentía, se lanzaron hacia la figura de Laura, intentando romper el hechizo que la mantenía atrapada. «Laura. Eres más fuerte que esto», gritaron al unísono. La niebla comenzó a disiparse, pero la sombra se volvió más furiosa, su forma retorciéndose en un torbellino de ira. «No pueden salvarla. Ella es parte de mí». Pero mientras el grupo se acercaba, la figura de Laura comenzó a desvanecerse, y su rostro mostró un destello de reconocimiento. «Ayúdame a recordar quién soy», gritó, su voz resonando con desesperación. La luz comenzó a brillar de nuevo, y las sombras se agitaron, sintiendo la presión de su unión. «Recuerda, Laura. Eres más que tus miedos», exclamó Ana. En ese instante, la niebla se desgarró, y un rayo de luz atravesó la oscuridad. Pero justo cuando pensaban que habían ganado, la sombra se lanzó hacia ellos, gritando: «No me dejarán atrás. No sin pagar el precio». El suelo comenzó a abrirse, y el abismo se tragó todo a su alrededor. El grupo sintió que caían, pero antes de que pudieran gritar, la luz los envolvió, llevándolos a un lugar desconocido.
Y en esa nueva dimensión, el eco de sus propios miedos resonaba, recordándoles que la batalla aún no había terminado. Una voz susurrante les decía, bienvenidos a su verdadero destino. El grupo se encontró en un vasto salón oscuro, las paredes cubiertas de espejos rotos que reflejaban sus rostros llenos de terror. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. A medida que miraban a su alrededor, la luz comenzó a desvanecerse, y una risa escalofriante resonó en el aire. «¿Creen que han escapado de mí?», susurró la sombra, ahora más poderosa que nunca. «Este es el lugar donde sus peores temores cobrarán vida». Las sombras de sus propios miedos comenzaron a tomar forma, manifestándose en criaturas grotescas que se abalanzaban sobre ellos. «No podemos rendirnos», gritó Ana, aferrándose a la mano de Javier. «Debemos enfrentar lo que somos». Pero las sombras se movían rápidamente, atacando con garras afiladas y risas macabras. «¿Qué harán ahora? ¿Se atreverán a enfrentar la verdad?», preguntó la sombra, su voz como un eco de sus propios pensamientos. Laura, sintiendo que la desesperación la consumía, se enfrentó a la figura oscura que representaba su traición. «No soy eso. Soy más que mis errores», gritó, levantando la mano. La luz comenzó a brillar de nuevo, empujando a las sombras hacia atrás. «Recuerden quiénes son realmente», exclamó. Sin embargo, la sombra principal se lanzó hacia ellos, su forma distorsionándose en un torbellino de ira. «No me dejarán atrás. No sin un precio». En ese instante, el suelo comenzó a temblar, y un abismo se abrió bajo sus pies. «No», gritaron al unísono, pero era demasiado tarde. Cayeron en la oscuridad, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando finalmente aterrizaron, se encontraron en un lugar aún más tenebroso, un paisaje desolado, lleno de ruinas y ecos de sus propios gritos. La risa de la sombra resonaba en la distancia, burlándose de ellos. «Bienvenidos a su verdadero destino», dijo la sombra, ahora tomando una forma más definida. Era una amalgama de sus peores miedos, un monstruo que representaba todo lo que habían tratado de ocultar. «Aquí, en este reino, sufrirán eternamente». La desesperación se apoderó de ellos mientras miraban a su alrededor. Las figuras de sus miedos se acercaban, sus rostros distorsionados reflejando sus peores recuerdos. «No podemos permitir que nos consuma», gritó Javier, pero su voz sonaba débil en medio del caos. La sombra se acercó, sus ojos vacíos brillando con malicia. «¿Qué pasará cuando se enfrenten a la verdad más oscura? ¿Están listos para perderse para siempre?». Las criaturas comenzaron a rodearlos, y el grupo sintió que la locura comenzaba a apoderarse de ellos. «Luchen», exclamó Ana, pero sus palabras se perdieron en el aire. Cada uno de ellos fue atacado por sus propios demonios, y uno a uno, comenzaron a caer. La risa de la sombra resonaba, alimentándose de su desesperación. «No puedo. No puedo soportarlo», gritó Laura, sintiendo que su mente se desmoronaba. «Esto no es real». Pero la sombra se rió, acercándose más. «Todo es real, y es parte de ustedes. No hay escape». En un último intento de resistencia, Javier levantó la mano, intentando conjurar la luz que había brillado antes. «No somos solo nuestros miedos. No dejaremos que nos controlen». Pero la sombra lo detuvo, su risa resonando en el aire. «¿Qué pasará cuando se enfrenten a la verdad?». La luz comenzó a desvanecerse, y el grupo se dio cuenta de que estaban atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, y con un grito final, la oscuridad los envolvió. La última imagen que tuvieron fue la de sus propios rostros, distorsionados y llenos de terror, atrapados en el espejo de la sombra. «Siempre estarán aquí», susurró la sombra, mientras la oscuridad los consumía por completo. Y así,
En un rincón olvidado del mundo, la casa permaneció en pie, esperando a su próxima víctima, mientras los ecos de sus gritos resonaban en el aire, recordando a todos que algunos miedos nunca se extinguen.